Nos encontramos en un nuevo programa de Los Caminos de la Iglesia aquí en UCB Televisión. A raíz de las noticias sobre abuso a niños, particularmente la entrevista que realizó y el reconocimiento de Erika Olivera, nuestra abanderada para los Juegos Olímpicos, ha surgido nuevamente el tema y se ha puesto sobre el tapete de los abusos a niños, el cómo penalizarlos cuando sea necesario. Penas más drásticas piden muchos, muy comprensible y razonable, pero también el tema de la prevención. No se trata solamente de penalizar más, sino que de prevenir, casos como el de Erika Olivera no se den más. Tenemos con nosotros en este programa al director pastoral de María Ayuda, el padre Francisco Pereira, quien lleva 14 años a cargo de esta gran organización de ayuda, particularmente a niñas en situación de riesgo, y tratando no solamente de sanar las heridas, sino que también de prevenir, cosa que efectivamente este número disminuya y no aumente, como lamentablemente ha sido en el último tiempo. Bueno, querido padre Pancho, gracias por participar del programa. Tú has seguido también las noticias de Erika Olivera y eso tú has mandado un par de cartas también a los medios de comunicación, contando el drama que viven no solamente niñas como ella, sino que muchas más. Podríamos comenzar contando qué es María Ayuda, dónde está, cuándo se fundó. Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa. Yo creo que la noticia está tremendamente vigente por todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero María Ayuda tiene ya 33 años de vida. Lo fundó el padre Hernán Alessandri, aquí en este mismo lugar donde estamos grabando, en el santuario de Schoenstatt, de aquí de la Florida. Y en una situación muy dramática de los años 80, exactamente en el año 82, cuando había una gran crisis y recesión económica, y muchos niños salían a las calles a pedir dinero. Y allí él experimenta algo muy fuerte cuando le cuentan que había niñas que por 10 pesos vendían su cuerpo, ¿no es cierto?, para llevar dinero a su casa. Es decir, un drama que se hace visible en un momento determinado en la ciudad, pero que tiene un origen, ¿no es cierto?, anterior, que es la propia familia. El padre Hernán dice, muchas de las niñas que nosotros comenzamos a acoger nos demostraron que el problema de fondo es que en esas familias realmente estaba ocurriendo un drama muy grande. Él habla de la muerte de la familia chilena en pobreza, es decir, ya no estaba el papá presente, no estaba esa mamá porque tenía que salir a buscar los recursos para sustento de la casa, pero se da cuenta de que este drama, ¿no es cierto?, empieza a extenderse en distintos lugares y él dice, tenemos que hacer algo. Y ese hacer algo significa crear un primer hogar. El primero fue en La Pintana, donde él acoge a las primeras niñitas y que devela un tema, ¿no es cierto?, que él llama, hemos comenzado por el eslabón más débil de la sociedad, que es la niña abusada, pero él devela que en realidad el problema más de fondo es lo que está ocurriendo en la familia chilena. Por eso nosotros cuando decimos María Ayuda, quiere salir al encuentro del niño o de la niña, ¿no es cierto?, que ha sido maltratado, pero también de toda su familia. Por eso es importante hacer esa distinción. Chile tiene el triste récord, ha salido varias veces en los medios de comunicación, de ser uno de los países donde más niños nacen fuera del ámbito familiar, vale decir, fuera de una estructura legal, o se educan solamente con el padre, y la mayoría con la madre, una tía, una abuela. ¿Cómo repercute eso en el trabajo que ustedes realizan y cómo se nota? Bueno, la mayoría de nuestras niñas, hay que decir primero que estamos ya extendidos a lo largo de todo Chile y la realidad más o menos es la misma. O sea, aquella persona, aquella niña, ¿no es cierto?, que ha sido sacada por los tribunales de su casa, normalmente trae un drama que significa un papá biológicamente, ¿no es cierto?, ausente. Una mamá que a lo mejor ya ha tenido distintos convivientes en la casa y un niño, ¿no es cierto?, que no tiene esa familia estable, como se dice. Situación que significa, ¿no es cierto?, muchos allegados en la casa, mucha gente viviendo hacinada. Eso significa también
una vulneración grave de los derechos de ese niño, porque allí ocurren esas cosas que nadie quisiera que ocurran, que es lo que le pasó también a Erika Olivera, claro. Entonces, parte allí el problema. Nosotros hay que distinguir una cosa que es importante. María Ayuda acoge a niñas y niños que han sido víctimas, es decir, no acoge a niños que han cometido algún acto, ¿no es cierto?, que sea, en el caso de los niños que acoge el Sename, ¿no es cierto?, en lugares de detención porque han cometido algún hecho delictivo. Los nuestros son niños que van desde 3 años de edad hasta los 18, pero que han sido víctimas de maltratos graves, es decir, que han sido abusados, que han sido violados, que han sido abandonados, ¿no es cierto?, donde no hay un cuidado paterno o materno en su casa. Y esa es la grave vulneración. Entonces, hoy día estamos frente a un tema complicado, que es, por una parte, una familia que no tiene los resguardos necesarios, que no es protectora de ese niño o de esa niña, pero por otro lado, un Estado que tampoco es capaz de cuidar en forma íntegra los derechos de esos niños que han sido, ¿no es cierto?, vulnerados. Es decir, esos niños que son sacados de sus hogares por los tribunales de justicia para resguardarlos, son llevados a hogares, ¿no es cierto? Y en esos hogares entonces tampoco existe toda la protección necesaria que quisiéramos. ¿Por qué? Porque no hay recursos suficientes para eso. Eso, a ver, también ha estado, a raíz de lo de la experiencia, el trauma de Erika Olivera, salió nuevamente a reflotar, y porque ha habido ya 2 muertes, 2 o 3, en hogares del Sename. ¿Qué pasa ahí? ¿Se está llevando mal? ¿Hay un estado ineficiente, despreocupación? Se alega mucho contra el Sename, que se invierten recursos, pero que al final del día no pasa nada. ¿Cómo explicarle eso a la gente? Bueno, es importante saber que el Sename es el organismo estatal que tiene la misión de velar para que todas las instituciones colaboradoras del Estado tengan los recursos, ¿cierto?, para poder operar adecuadamente a lo largo de Chile. Y todos sabemos que los recursos no son suficientes, o sea que lo que alcanza a cubrir ese subsidio del Sename para estas instituciones es más o menos 1/3 de lo que realmente cuesta, 1/3. Es decir, cada una de estas instituciones tiene que salir a buscar los recursos a distintos lugares para poder operar, ¿no es cierto?, adecuadamente. Y aterrizado en la realidad de María Ayuda. ¿De qué vive María Ayuda? Tal vez bueno explicárselo a la gente, y también cómo puede cooperar. O sea, María Ayuda recibe un subsidio estatal, ¿no es cierto?, en aquellos hogares que tienen una subvención Sename, no en todos, y por lo tanto los otros 2/3 hay que salir a buscarlo, es decir, la colecta nacional, la cena de María Ayuda, los eventos propios, ¿no es cierto?, o alianzas con empresas, los socios particularmente, ¿no es cierto? Creo que la gran posibilidad que tiene cada uno de aportar es haciéndose socio. Esa es la captación mayoritaria, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Es decir, sin los socios colaboradores nosotros no podemos funcionar. Es decir, es absolutamente insuficiente pensar que lo que subsidia al Estado para una institución como la nuestra es suficiente para que allí se pueda operar adecuadamente. Aquí hay necesidades tremendas. O sea, por ejemplo, no solamente el grupo, el equipo humano que opera ahí, sino que hay un montón de cosas que no están cubiertas. Por ejemplo, hoy día uno de los graves problemas es que en estos hogares hay muchos niños y niñas que tienen graves trastornos conductuales, que tienen graves también patologías psiquiátricas, y no existen los hogares para esos niños con patologías psiquiátricas, lo que significa que allí, con niños en una situación normal de salud mental, tienen que convivir también con niños con graves complicaciones. Y eso es un trastorno inmenso para el hogar. Entonces, nosotros estamos pidiendo al Estado, ¿no es cierto?, a través de Sename concretamente, que exista el recurso necesario para atender, ¿no es cierto?, también estas patologías que son tremendamente complicadas, disruptivas y que pueden agravar mucho más la situación. O sea, junto con la infraestructura, junto con todo lo que significa el hogar mismo, hay también una atención del personal que tiene que ser la adecuada. ¿Cuántas niñas, niñitas tiene María Ayuda?
En total nosotros tenemos 700 niños y niñas, ¿no es cierto?, que residen en hogares. Que residen, ya. Que residen en hogares. ¿Cuál es el otro modelo? Y el otro modelo, ¿no es cierto?, es... ¿Van por el día? No. Son casas de acogida diurna, claro. Ya. Y eso significa que también hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de que el niño permanezca cuando puede hacerlo en su hogar y sea atendido en casas de acogida diurna. ¿Cuántos son esos? No, ahí nosotros tenemos dos de esos hogares. Ya. Dos. Pero mayoritariamente hasta 700 Nosotros nos niñitas. hemos focalizado en residencias, Ya. sí, porque esa es la gran carencia que hay en este momento. Son muy pocas las instituciones que quieren hacer ese trabajo. O sea, nosotros hemos ido a cubrir necesidades desde Iquique, Antofagasta, ¿no es cierto?, pasando por Ovalle, Valparaíso. Tenemos un hogar en Valparaíso, una casa de acogida de madre adolescente abajo, cerca justamente del Congreso. Tenemos también en Viña del Mar un hogar para niñas y niños, ¿no es cierto?, una residencia. Y de ahí para el sur, ¿no es cierto?, Santiago, Curicó, en Rancagua, en Los Ángeles, Concepción, en Chillán, en Temuco, en todos los lugares, no hay instituciones que quieran asumir esta tarea. ¿Por qué? Porque es una complicación para muchos. Muchos hogares han cerrado en el último tiempo. Congregaciones religiosas, ¿no es cierto?, conocidas, antiquísimas, que llevan más de 100 años atendiendo, han cerrado los hogares. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar con este sistema tan precario en que al final es imposible cubrir las necesidades mínimas y básicas con los recursos que se tienen. Entonces, el llamado urgente, ¿no es cierto?, es que el Estado estamos hablando de un problema acotado, no es un problema como la educación, ¿no es cierto?, que es un barril sin fondo, digamos, un problema acotado a un número de niños determinado. Hay que cubrir esas necesidades en forma urgente porque se están produciendo dramas muy grandes, que se produzcan, ¿no es cierto?, como pasó en el último tiempo, muertes de niños en los hogares, graves enfermedades o situaciones psiquiátricas. Es porque también, no es porque no se cumplan los protocolos que haya que cumplir, no, es porque no tenemos, ¿no es cierto?, los recursos necesarios para que sean atendidos adecuadamente. Y después, entrando ya al terreno más concreto, en 33 años ya han salido varias generaciones. Las preguntas que muchas veces la gente se hace, nuestros telespectadores, es, bueno, ¿tiene algún resultado positivo una niña que entra ahí? ¿Cuál es la esperanza de vida en el sentido de que no es una reinserción porque no han cometido ningún delito, pero cómo se insertan bien en la sociedad? Nosotros hablamos de egreso exitoso. Eso, ¿Cuándo hay un egreso exitoso? Cuando esa niña o ese niño, ¿no es cierto?, bueno, logran salir de ese círculo vicioso en el que han estado metidos y lo transforman en algo virtuoso. O sea, por ejemplo, logra formar su propia familia. Lo exitoso sería, ¿no es cierto?, que ese niño o esa niña puedan volver a su casa cuando ya no está el problema. Y en la mayoría de los casos es así. Vuelven a su casa. Claro. Pero hay más o menos un tercio de nuestros niños que no pueden volver a sus casas, o sea, que tienen que prepararse para lo que se llama la vida independiente. Eso significa que tenemos que darles las herramientas también para que puedan estudiar, trabajar, ¿no es cierto?, en el futuro. Nosotros no podemos hacernos cargo de eso, pero prepararlos para eso. ¿Por qué? Porque van a tener que enfrentar la vida solos. No tienen vínculos familiares adecuados, no tienen redes. Entonces, ese es un drama también muy grande. Eso, y nuevamente para ilustrárselo a los televidentes, de estas 700 niñas, ¿cuántas no tienen a nadie? No sé, porque muchas de ellas tendrán un papá, tendrán la mamá, que los va a ver una vez a la semana, o hay algunas que no los va a ver nadie. Te voy a contar un caso concreto de una niña que llegó a los 4 años a María Ayuda. A los 18 salió y después ella no tenía a nadie. Había sido gravemente maltratada. ¿Por qué llegó a los 4? O sea, llegó porque había habido antes un grave maltrato de sus padres. Después pasó un año en una familia, lo que se llama una familia sustituta, ¿no es cierto? Pero que no dio resultado, al contrario, se agravó más la situación. Y llegó a María Ayuda y la tuvimos durante todos estos años. Y hoy día ella está en una clínica psiquiátrica privada porque no tiene a nadie y María Ayuda tiene que, ¿no es cierto?, acompañar todo ese camino también
financiar lo que significa todo eso, porque no hay nadie, ni el Estado, ni un particular, ni una familia. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que haya personas, esta niñita hoy día tiene 25 años, que haya personas que no tienen a nadie y tiene trastornos graves, ¿no es cierto?, no puede valerse por sí misma? Entonces, no existe esa posibilidad de una ayuda concreta si no es a través de nuestra propia institución. Entonces, tú dices, es increíble que haya personas que egresan, que no tienen el acompañamiento familiar, pero también que el Estado no le brinda tampoco el lugar adecuado para que pueda ella salir adelante. Y eso, y para nuevamente ilustrar a nuestros televidentes, un resultado positivo sería, por ejemplo, y en este caso, lamentablemente, la historia seguramente va a ser de por vida, pero algunas niñas ha salido, deben haber muchas, tal vez contar un ejemplo, que haya estudiado y justamente se haya casado. La mayoría de los casos, o sea, nosotros hablamos más del 50% es exitoso. ¿Ah? Que significa que logró estudiar, logró formar su propia familia, a veces tiene su guagüita y la familia es ella y su guagüita, digamos, ¿te fijas? Pero salen adelante, estudian, trabajan y no queda dependiendo de ese círculo familiar también de maltrato del cual ella viene y proviene, donde normalmente el ambiente también permanece por mucho tiempo así. Entonces, no sé, a uno le toca acompañar ya de niñas egresadas que tienen lindas historias que contar. Tenemos muchos testimonios de niñas, desde el tiempo del padre Hernán Alessandri hasta ahora, que han armado sus vidas bien. Ahora, yo creo que es importante decir, es necesario que existan estos lugares, ¿no es cierto?, estas residencias, para proteger transitoriamente a estas niñas. Todos nuestros hogares son de tránsito, es decir, no son de por vida. El mínimo de tiempo posible, a veces son 3 años, a veces 4 años, 5 años, el mínimo de tiempo posible para que puedan volver a su hogar pronto. Pero muchas veces no se soluciona el tema de su hogar, entonces el tiempo se prolonga, pueden ser, ¿no es cierto?, hasta los 18 años y no se logra encontrar en todo el país un vínculo familiar que pueda hacerse cargo de ese niño o esa niña, y eso es dramático. Una cosa en relación a la prevención, ¿no? Otra cifra triste, junto con que tenemos un porcentaje muy alto de niños que nacen fuera del ambiente familiar, es el grado de violencia intrafamiliar. 3 de cada 4 niños son golpeados en Chile o han sufrido algún tipo de maltrato psicológico o físico. Y cifra, y tal vez hasta sea más alta, en fin, pero de todas maneras, y es transversal. ¿Cómo invitar a los televidentes también a ayudar en esta labor de prevención? ¿Habrá alguna pista para que, en fin, la misma gente se haga cargo, si ve algún vecino, si ve alguna situación anómala? ¿Cómo Yo creo que hay un tema que está muy en el alma también que llamamos nosotros una cultura, ¿no es cierto? Una cultura del maltrato que se ha metido fuertemente también en nuestra sociedad chilena. Por eso hay toda una campaña del buen trato. O sea, tenemos que crear a través de los medios de comunicación, a través de las instituciones, todo, una cultura del buen trato. O sea, los derechos del niño. Sí, recordar que Chile, ¿no es cierto?, adhirió a la Convención de los Derechos del Niño hace mucho tiempo, pero en hacer vida estos derechos de los niños, ¿no es cierto?, a tener un buen trato en su casa, cuesta. Entonces, creo que es importante prevenir, o sea, darse cuenta. Todos tenemos la posibilidad de ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Una persona puede ver lo que pasa con el vecino, sabe cuando un vecino, ¿no es cierto?, está maltratando a un niño, sabe cuando un niño pasa todo el día en la calle. Hoy día, muchos niños es mejor que quedasen en el colegio por más tiempo a que lleguen a la casa cuando no hay nadie, ¿no es cierto?, y pasen largo tiempo del día en la calle sabiendo que están expuestos a la droga, que están expuestos también al alcoholismo, que están expuestos también a la violencia callejera. En muchas poblaciones de nuestro país eso es un sistema muy ya metido y duro y difícil. Entonces,
Creo que los colegios juegan un rol fundamental. Allí es donde se detecta, en primer lugar, siempre cuando ha pasado algo. Es la profesora la que se da cuenta, algo le está pasando a este niño en su casa. Lo primero que hace el niño, ¿no es cierto?, es de alguna forma expresar, sin decirlo, que algo le está ocurriendo. Entonces, su obligación del colegio, siempre ahí se produce, es la primera banderita que se levanta, de llamar al apoderado, decirle, a ver, ¿qué le está pasando a este niño? Porque es el lugar donde está la mayor parte del día, en el colegio. Entonces, creo que es importante que toda la sociedad chilena, los colegios, los barrios, ¿no es cierto?, las comunas, todas las instancias de reunión que hay, podamos estar atentos a qué está pasando en esas familias que están alrededor, para que no pase lo que hemos escuchado también en este testimonio de Erika, tan violento y que nos ha llegado al alma también a todos. Pero para eso tenemos que estar atentos, escuchar las voces también de los niños que están cerca nuestro. ¿Por qué habrá algo chileno de no querer inmiscuirse en la vida ajena? Porque saltan cada cierto tiempo, incluso figuras famosas, actrices, gente del espectáculo, que hoy se desempolva todo esto y da la sensación de que como nadie se dio cuenta. Y justamente Erika Olivera, que era su padrastro, que más encima era una persona que, en fin, jugaba un rol público ahí en su barrio. ¿Cómo se explica que el chileno no se inmiscuya tanto? ¿Dónde está el...? Yo creo que muchas veces se sabe, pero nadie quiere meterse. O sea, hay una especie de guardar un secretismo también sobre lo que pasa. Ahora, por otra parte, también cuando algo se descubre, todos inmediatamente dicen, sí, yo sabía que pasaba esto, y ahí vive esa persona, y ha sido siempre así, si era una persona dura o era así, o sea, ¿no es cierto? Pero yo creo que aquí hay que romper un estilo de vida que existe también en mucha gente, de decir, yo solamente cuido mi metro cuadrado, lo que pasa en mi familia, y no me interesa lo que pasa más allá. Yo creo que es súper importante estar atento a lo que está pasando. La gente hoy día vive en espacios muy reducidos, en pasajes, ¿no es cierto?, en condominios, en lugares donde perfectamente sabes tú lo que está ocurriendo en el barrio. Claro, entonces es muy importante estar atento. Yo creo que hay que cambiar no solamente las leyes, porque uno puede poner leyes más severas y poner, ¿no es cierto?, que los delitos sexuales no prescriban, es cierto, pero eso no va a solucionar el tema. El tema es cultural, el tema es ambiental, el tema es, en definitiva, familiar. El padre Hernán decía, el lugar más íntimo del compartir humano es el que está en riesgo, y el lugar más íntimo del compartir humano es nuestra propia familia. Entonces, yo creo que es bueno pensar siempre dónde está el origen, dónde está la base de todo este problema gravísimo que ocurre en nuestro país y que no estamos atendiendo bien como sociedad. Yo creo que estamos con una gran deuda que ojalá, ¿no es cierto?, no sea tarde cuando ya nos damos cuenta que han pasado tantas cosas graves y recién vamos a dictar una ley que, ¿no es cierto?, que lleve el nombre de una persona conocida, como ha ocurrido siempre, ¿no es cierto?, porque se hizo público por esa persona conocida. Yo creo que es una obligación llegar antes a esa situación, y para eso es la prevención, no solamente la reparación. Nosotros, cuando los niños están en nuestros hogares, es claro, son hogares de prevención, pero también significa reparación de graves daños psicológicos que tienen ellos, y que no son fáciles de sanar, son años. ¿Y cuántos que estarán sin que uno haya tenido ninguna información y que no han llegado ni a hogares, ni a tribunales, ni a ninguna parte, y que están en el secreto, ¿no es cierto?, de esas historias familiares? Y entrando ahora, hemos tocado temas o aspectos y ejemplos de situaciones bien extremas, pero yo pienso en el hogar de una familia media en Chile, que así todo le cuesta bastante. Muchas veces hay mucha ausencia paterna, los dos papás trabajan, están todos los peligros de la calle. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le sugerirías tú a esa familia, sobre todo a los papás, para evitar males que los niños puedan sufrir? Justamente porque son papás bien intencionados, pero muchas veces no tienen la herramienta o no saben cómo hacerlo.
por de pronto que estén más en la casa, Sí. que se cultiva más la vida familiar. Yo creo que el gran enemigo de todo nuestro estilo familiar que se pone en peligro es justamente ese trabajo que no tiene límites, ¿no es cierto? Ese padre que llega a su casa a las 10 de la noche, a veces, ¿no es cierto?, porque tiene que viajar y recorrer grandes distancias para llegar a su casa. Y no puede estar presente. Y por otra parte la mamá también, ¿no es cierto?, procurando el sustento para esa familia y esos niños a lo mejor con un vecino, con una tía o con alguien cuidándolo. Yo creo que es una obligación poner como prioridad, ¿no es cierto?, si nosotros nos hemos hecho responsables de hijos en una familia, poner como prioridad la atención de esos hijos. O sea, más que, ¿no es cierto?, el rendimiento laboral y económico, ¿no es cierto? Bueno, si yo tengo problemas para que esos niños sean cuidados, voy a tener que ver la forma en que yo tenga que estar presente. Ese padre y esa madre tienen que estar más horas en la casa. Yo creo que es gravísima la situación, ¿no es cierto?, de una mamá que está siempre afuera o del papá que está siempre afuera, porque ese niño va a estar en la calle, repetimos. Entonces, tomar las medidas necesarias para que eso no ocurra. Yo creo que es un tema de presencia del papá, presencia de la mamá, o de quien sea absolutamente confiable, ¿no es cierto?, de la tía, de la abuelita en la casa, que normalmente la abuelita cumple un rol fundamental. La abuelita en la casa es la que en definitiva va a estar presente en forma permanente en el hogar. Otra cosa que también muchos papás endosan la responsabilidad, tú algo lo dijiste en relación a los colegios, y en fin, de todo lo que significa la educación, y como que descansan excesivamente en lo que el colegio puede hacer, y se sienten muchas veces, bueno, seguros, tal vez, pero hay una pretensión, ¿no será un poco excesiva? Y recordarle a los papás que, bueno, los colegios cumplen su función, pero ellos no pueden dosarle esa responsabilidad ellos también tienen una responsabilidad enorme. Yo creo que eso es súper importante. O sea, el primer lugar de educación de los hijos es la familia, es la casa. El colegio cumple una tarea distinta. El colegio, es cierto, el niño está gran parte del día en el colegio, ¿no es cierto? Pero allí tiene una función distinta, que es enseñar, que es acompañar, que es crear hábitos, muchas cosas que en la familia no están. Pero es una tarea conjunta. O sea, un colegio no puede cumplir con su misión si no es junto con los papás. O sea, nosotros tenemos un colegio en Puente Alto, ¿no es cierto?, donde juntamente es la población donde proviene Erika, en la Carol Ursúa, y allí, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de la importancia de que la misión que nosotros cumplimos en ese lugar sea siempre también junto con los papás. O sea, lo que muchas veces el papá no puede hacer, lo puede hacer el colegio, o lo que el colegio no puede hacer, lo puede hacer el papá. O sea, un diálogo permanente. ¿Qué está pasando con su hijo? ¿Por qué está actuando así? Pero es una tarea conjunta de los educadores en el colegio y de los papás como educadores en la casa. O sea, mientras más cercana, estrecha y conjunta sea esa tarea, mejor. No son ámbitos separados. Sí, pero hay que involucrarse, y no solamente para fiscalizar lo que hace el colegio, sino que para que saquemos la tarea juntos adelante. Y ahora, en los últimos minutos, pasamos a los avisos comerciales. ¿Cómo puede ayudar la gente, nuestros televidentes, a María Ayuda? Primero, tal vez nombremos los lugares en los cuales se encuentran. Tú nombraste Valparaíso, Viña. Sí. Bueno, partamos por casa, ¿no es cierto? Sí. Valparaíso y Viña. Tenemos allí 2 hogares, una casa de acogida para madres adolescentes, ahí en el centro de Valparaíso, al lado del Congreso. Pero también tenemos en Viña un hogar de niños y niñas, arriba en los cerros, digamos. Y la primera forma es hacerse socio. ¿Cómo hacerse socio? Entrando a nuestra página web www.mariaayuda.cl. Ahí usted puede encontrar fácilmente la posibilidad de hacerse socio o hacerse padrino. Uno puede decir, yo quiero apadrinar a un niño, o sea, quiero hacerme cargo, ¿no es cierto?, con una UF mensual, poder ayudarlo concretamente. Eso, tal vez importante. ¿Cuánto cuesta mantener a una niñita un mes? Nosotros tenemos un cálculo que
500.000 pesos mensuales es el costo de un niño. El Estado nos da en este momento 190, para que tú tengas un cálculo. O sea, el subsidio. Por lo tanto, lo otro hay que conseguirlo. Pero más o menos, piensa tú que significa vivir, comida, educación, todo el equipo profesional que tiene que haber detrás, es tremendo. Y todo lo que significa la salud, lo que significa... los temas médicos son complicadísimos, los remedios, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué decir? Cada mamá sabe lo que cuesta un niño en su propia casa. Imagínate eso multiplicado por una gran cantidad de hogares en Chile. Son en total 19 lugares que nosotros tenemos y por lo tanto son 19 grandes familias que hay que mantener, familias con todo un equipo profesional detrás. Así que ayudar así, y cuando vengan los momentos de las campañas, por ejemplo la colecta nacional, o cuando venga la cena de María Ayuda en cada lugar, bueno, saber que eso es una gran oportunidad de ayudar. Y lo otro es voluntariado, acercarse, decir, ya, yo también puedo, hay personas que no pueden dar un dinero, ¿no es cierto?, pero pueden apoyar como voluntarios. Dice, yo voy a dar 1 hora a la semana para ir a apoyar en escolaridad, para ir a llevar alegría, una recreación. Hay grupos de colegios que van como cursos, ¿te fijas? Una red solidaria que funcione en torno también a estos hogares, es tremendamente importante. Y para qué decir las posibilidades para las empresas, digamos, o sea, qué bueno sería nuestro porcentaje mínimo para nosotros de empresa, o sea, que te puedan decir, nuestra empresa con nuestros trabajadores quieren también hacerse parte con un porcentaje, a lo mejor con un 1+1, porque, claro, una cosa son las personas particulares, pero las empresas también son tremendamente importantes en esta tarea. Es una responsabilidad de todos. Aquí está la Iglesia, ¿no es cierto?, como institución que acoge, pero está también la sociedad civil, está el Estado y están las empresas. Y una pequeña palabra sobre el fundador, sobre el padre Hernán Alessandri, que está en proceso de beatificación, tengo entendido. Sí. Así es, acá ya estamos en el 2.º año del proceso de beatificación y canonización del padre Hernán, lo que es una gran alegría. Ha llegado hace poco el nihil obstat, significa ¿no es cierto?, la autorización desde Roma para que el proceso avance y ya se pueda en el próximo tiempo ver luces también de lo que es mostrar a esta figura sacerdotal hoy día tremendamente comprometida en lo social, pero también una persona que fue un regalo inmenso para la iglesia chilena de los años 70, 80, en situaciones muy difíciles, y un gran colaborador también de cuántas conferencias episcopales hubo, y creo que la iglesia chilena y latinoamericana le debe mucho, todo lo que él aportó en Puebla, lo que aportó también a distintos, en Roma, digamos, a los sínodos de familia, de iglesia. La importancia que tiene el padre Hernán Alessandri recién vamos a empezar a descubrirla en el próximo tiempo, pero hay muchos testimonios hermosos, digamos, y muy claros de lo que fue el aporte del padre Hernán, así que creo que hoy día tenemos la gran posibilidad de sacar esta obra adelante, pero también mostrar al fundador de esta obra, que es el padre Hernán. Recordemos que ya murió en el año 2007, ¿no es cierto?, y que ya estamos a está enterrado también a la sombra del santuario aquí en Bellavista, claro, en la Florida. En la Florida, que lo pueden mirar a ver si quieren también, ¿no es cierto?, aquí hacer una romería a su tumba. Exacto. Especialmente en este año de la misericordia. Nos quedan un par de minutos, una última palabra, aliento a los telespectadores. ¿Qué les dirías tú para recordarles que, bueno, estamos en el año de la misericordia? Sin duda la ayuda generosa es parte de una obra de calidad importante. Yo creo que es muy lindo justamente lo que fue el Evangelio del domingo, ¿no es cierto?, que nos hablaba del samaritano que se acerca, que se conmueve con la realidad de ese hombre herido en el camino y que hace algo, y que se decide a hacer algo. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de ejercitar esa acción del buen samaritano. En el fondo, este amor a Dios, amor al prójimo, ¿no es cierto?, como lo muestra Jesús también en el ejemplo concreto de este prójimo del samaritano, es una invitación para que todos lo hagamos. Haz tú lo mismo, es lo que le dice Jesús, ¿no
¿no es cierto?, a este doctor de la ley. Y es lo que nos dice a todos nosotros. Hagan ustedes lo mismo, acérquense, conmuévanse, pero para eso hay que ver, hay que tener los ojos muy abiertos para ver la realidad de aquellos que están tendidos al borde del camino. Son los más pequeños, los más débiles, lo que decía el padre Hernán, ese es el eslabón más pequeño de esta cadena, ¿no es cierto?, que es la sociedad, y tenemos que comenzar con ellos. Por eso es una deuda inmensa que tiene Chile con la infancia maltratada. Yo creo que allí tenemos la gran posibilidad hoy día de invitar a muchos a hacerse parte también de esta cadena de amor hacia ellos. Muchas gracias, padre Francisco Pereira, director pastoral de María Ayuda. Y los invitamos entonces a ustedes a cooperar a esta noble y gran institución que presta un enorme servicio a los más desposeídos, a los que están al margen de la sociedad, niñas, sobre todo los más débiles, como muy bien dijo el padre Pancho. Nos encontraremos en un próximo programa de Los Caminos de la Iglesia, aquí en UCB Televisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes.